Del monasterio extremeño de Guadalupe, ya entonces famoso por su cocina, le llegaban platos preparados y además, cada semana un cordero criado con pan y leche y cada 15 días un ternero. En su mesa no faltaban los pescados frescos de Sevilla o Lisboa, ostras frescas de Galicia y ostras escabechadas de Ostende. A más de estos placeres gastronómicos y de sus ocupaciones políticas, Carlos dedicaba mucho tiempo a la oración y a escuchar sermones y lecturas piadosas. Porque el hombre que había hecho frente a tantos enemigos temía la muerte, a la eterna condenación. Esa era la obsesión de los hombres de la Edad Media. Y Carlos era un hombre medieval, política y religiosamente. Lo curioso era que se había criado en una sociedad en la que se estaba gestando una nueva concepción del catolicismo, tendencia que pareció atraerle en algún momento. Carlos había alentado las ideas de Erasmo de Róterdam, que propugnaba una fe intimista basada en la conciencia de cada cual y cimentada en la confianza en la misericordia de Dios. Erasmo y muchos católicos reaccionaban así contra la tiranía de la Iglesia medieval, que se erigía como único interlocutor entre los hombres y Dios y cuyas normas se basaban, más que en la fe, en ritos que tenían mucho de fórmulas mágicas. Carlos apoyó a Erasmo, pero quizás no fuera tanto por sus ideas como porque lo veía como un eficaz freno a la doctrina protestante que ganaba rápidamente adeptos. Incluso invitó a los protestantes a que acudieran al concilio para discutir con ellos sus posturas. Pero al final de su vida se dejó ganar por la superstición y el miedo. El rito le hace sentirse seguro, le tranquiliza. Antes de emprender su último viaje, varios príncipes alemanes quisieron hablar con él para exponerle sus razones, pero él se niega siquiera a recibirles porque teme, según dice textualmente, que puedan convencerle. Otra vez el miedo, otra vez Yuste como refugio. El emperador extremó el ambiente de religiosidad. Si yo hubiera vivido al mismo tiempo que él, jamás habría podido estar aquí, porque una de las órdenes de Carlos fue que las mujeres que se aproximaran a menos de 1 legua del monasterio recibirían 70 latigazos, porque consideraba que distraían a los monjes en su vida de piedad. Otra disposición consistió en prohibir a los pobres que se acercaran al palacio o al monasterio a pedir, porque eran legión. En lugar de ello, daba frecuentes limosnas a los monjes y ellos se encargaban de distribuirlas. Carlos se rodeó en Yuste de un clero absolutamente ortodoxo que reza continuamente por su salvación. Se crea un ambiente de símbolos y fórmulas tranquilizador. Solo el miedo explica la ira y el afán de venganza con que reacciona al descubrir en Valladolid un foco de luteranismo y erasmismo. Exige a la Inquisición que queme vivos a los que persistan en sus creencias y corte la cabeza a quienes se retracten, medida que considera más clemente. Y pide expresamente que no se tenga en cuenta la categoría de los acusados, por muy encumbrados que sean. Sin embargo, cuando le llega la hora, a su lado no solo estaba su confesor, sino el arzobispo Fray Bartolomé de Carranza, sospechoso de erasmismo, quien le traería consuelo ahuyentando las terroríficas imágenes medievales y le haría confiar en la misericordia divina. Carlos murió el 21 de septiembre de 1558 a las 2 de la madrugada. Era el fin de un agravamiento que había comenzado a fines de agosto y cuyos síntomas tenían perplejos al médico y a su séquito. Se atribuyó a haber tomado excesivo sol en una apacible tarde veraniega cuando descansaba en la terraza. Pero los síntomas les desconcertaban. En realidad, Carlos murió de paludismo. Luis de Ávila no le había dicho que en la zona el paludismo era endémico. En esas condiciones, un estanque como este, al pie del palacio, no pudo ser una decisión más desafortunada. Carlos dispuso ser enterrado bajo el altar mayor de Yuste, al lado de su esposa.
No había de estar enteramente bajo el altar, privilegio reservado a los santos, pero sí debía tener bajo el altar medio cuerpo. Carlos se aseguraba así un lugar en el paraíso, aproximándose a la santidad. Otra vez nos encontramos con la fórmula mágica y los ritos medievales. Carlos dispone que su corazón quede debajo de los pies del sacerdote para que pise su pecho cuando éste eleve la sagrada forma en la consagración. Y respetan sus deseos. En noches sucesivas, la comunidad jerónima aseguró que sobre el monasterio voló un extraño pájaro, desconocido hasta la fecha, que finalmente desapareció lanzando un extraño grito. También aseguran que la noche de su muerte floreció una azucena, que no lo había hecho cuando había sido su época, en primavera. En esta hermosa iglesia de Cuacos de Yuste, cuya torre ostenta una grieta producida por el terremoto de Lisboa, se conservan 3 casullas que llevaron los oficiantes en el funeral del emperador. Tras su muerte se leyó su testamento, muy extenso y detallado, lleno de consejos para sus hijos. Fue generoso con quienes le sirvieron y dejó legados a todos los sirvientes, incluso a los más humildes, como a los pinches de cocina o a las lavanderas. Emociona contemplar la temblorosa firma en este documento original que se conserva en el archivo de Simancas. Casi pasa desapercibida en el centro del documento. Es la más sencilla, pero en ella pone: yo, el rey. Sus bienes fueron trasladados a Valladolid en más de 60 acémilas. Sus hijos eligieron varias cosas, el resto se subastó en almoneda. Los ingresos sirvieron para cubrir solo parte de las cuantiosas deudas que había acumulado en vida. Carlos reposó en Yuste al pie del altar mayor hasta el año 1574, fecha en la que Felipe II trasladó sus restos al mágico mausoleo que le había construido en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Con el tiempo, estos edificios, que habían causado admiración por su serena belleza, se convierten paulatinamente en ruinas invadidas por la maleza. En 1838, la iglesia y el palacio fueron vendidos por 1000 pesetas a Bernardo de Borja. Destina el palacio a vivienda y la iglesia al cultivo de gusanos de seda. Años antes había comprado también el monasterio por 200 pesetas para guardar aperos de labranza. De todos los lugares del mundo llegan escritores, pintores e intelectuales como Unamuno o Blasco Ibáñez, que se emocionan ante la triste majestad que siguen destilando las ruinas. Los descendientes de Luis de Ávila y Zúñiga, el hombre que más había influido en la decisión de Carlos V de elegir Yuste, siguen vinculados a la memoria del emperador,